Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, con lo que pensamos que es uno de los temas fuertes del año, es el trigo, nada menos. Venimos de una gran cosecha el año pasado y una expectativa de una siembra muy importante en esta campaña. Por eso hemos convocado a una institución en el tema de breeding de trigo. Es el director del programa de breeding de trigo de nada menos que Klein, una empresa con unos cuantos años en la Argentina. Néstor Machado, ¿cómo estás viendo la campaña triguera desde Klein? Bueno, gracias Héctor por la invitación. Sí, la estamos viendo bien, salimos de una buena y esperamos una mejor. Sí. Una mejor con más superficie, más rendimiento, más tecnología y más calidad. Así que, bueno, estamos en la... todo se da para que eso mejore en todo sentido, en cantidad y en calidad. El año pasado creo que una de las cosas que realmente se consolidó desde el punto de vista conceptual es que cuando uno maneja bien el trigo, aparte de tener las variedades adecuadas para lograr calidad, realmente logra objetivos que no se esperaban antes, digamos, cuando no se fertilizaba, por ahí no había un buen control de enfermedades y demás. Eso creo que fue la gran enseñanza de los últimos años y en particular la última campaña. Sí, sí, tal cual. Yo creo que año a año se van agregando herramientas y bueno, es parte nuestra, es parte de nuestro trabajo, más allá de producir las nuevas cosas, saber transmitir cómo manejar esas nuevas cosas. Seguro. Es decir, el cambio es global, no es solamente que la genética. Sí. Esa genética tiene que ser acompañada de los insumos novedosos que hay a disposición del productor. Así que nuestra tarea, en conjunto con otra gente que hace el trabajo específico de extensión, pero nuestra función es también hacer esa extensión. Tenemos que llegar al productor no solo con las semillas, sino con información previa. Por eso nos lleva, todos esos años que nos lleva antes de que la variedad sea comercial, nosotros vamos generando información en términos de respuesta a las enfermedades, cómo se comporta, con su calidad y cuestiones de manejo. ¿Qué pasa si fertilizo con una dosis determinada, con un poco más de dosis? Si esa dosis extra de fertilizante va todo a rendimiento y calidad, solo a calidad. Están todas las combinaciones posibles. Esa es la parte que tenemos que saber transmitir bien para que el productor use a full eso nuevo que estamos produciendo nosotros. Si no, dejamos por la mitad el trabajo. Es la semilla y es la prescripción, digamos. La semilla es la receta, pero después cómo utilizarla es tan importante como la parte genética, en todos los términos. Ahora tenemos un cuadro, yo que bueno, tengo unos años transitados en esto, tenemos un cuadro levemente complicado desde el punto de vista sanitario, que tenemos que aprender a manejarlo. Vos fijate, lo habrás escuchado, cómo han cambiado todas las rutinas de monitoreo. Sí. Antes el monitoreo empezaba en determinado momento del cultivo. Sí. Ahora tenemos algunas enfermedades que aparecen un poco más temprano y tenemos que ser rápidos en la decisión. Estamos en mayo, ya hay que empezar a mirar. Hay que empezar a monitorear. Todavía no sembramos. No, por supuesto, sí, tenés que hacer un monitoreo de todo tipo. Claro. Pero no, una vez que sembrás, sea la siembra de junio o la siembra de julio, ya en agosto tenés que estar empezando a recorrer lotes porque hay enfermedades como este caso nuevo de esta roya amarilla, lo que se llama la Staphylococcus, que no es nueva porque los profesionales más jóvenes no la conocen, pero en los 80, en los 70, hubo variedades que tuvieron que ser retiradas del mercado, e incluso hubo variedades anteriores que tuvieron que ser retiradas por infecciones muy severas de roya amarilla, que después, no sé por qué razón, lo sabrá explicar algún patólogo, no se veía más. Y ahora volvió y con un nivel de agresividad muy superior a lo que existía hace 30 años. Entonces, por suerte, hay herramientas genéticas y hay información genética que nos está ayudando para resolver eso desde el punto de vista genético, más allá del uso de fungicidas, que por supuesto es una herramienta que hace 30 años no estaban disponibles. Que hace 30 años no estaban disponibles y hubieran sido un desastre, ¿no? Sí. Esto es una recombinación genética que aparentemente se produjo en alguna zona muy cercana al Himalaya, que luego pasó a Europa, de Europa pasó a América, y en América la tenemos desde Canadá, Estados Unidos, en Argentina, en todos lados, estamos teniendo estos nuevos biotipos, porque son recombinaciones genéticas que nos están pegando fuerte porque algo que hasta hace 2 años era normal en su comportamiento pasa a ser extremadamente susceptible. Y en general tenemos un, digamos, panorama varietal que es tolerante, relativamente... Fíjate vos, recibimos permanentemente información ahora gracias a todas estas nuevas tecnologías. Hace pocos días, hace 10 días, recibí un trabajo de Inglaterra, donde unos investigadores chinos que trabajan allá encontraron que una variedad
relativamente vieja nuestra, del año 2000, que es Klein Chahá, Sí. tiene algunos alelos extras que agregarían una tolerancia mejor a este tipo de enfermedad que es la estriformis, como te decía. Así que sí, está. La y genética, esos alelos están disponibles y están metidos dentro de... está disponible del y hay tumor. marcadores. Sí. Así que Claro. con eso, bueno, ya vos tenés que hacer la cruza, después con marcadores haces un rastreo y elegís los individuos que son portadores de la genética que te va a dar la tolerancia a campo. Es una herramienta verdaderamente sorprendente. El trigo en los últimos 50 años, digamos, tuvo etapas muy marcadas desde el punto de vista de la genética y del manejo. Ya. Uno fue la irrupción de los materiales mexicanos, Por digamos. supuesto, en los 70. En los 70. Ahí hubo Marco Juárez Cinta fue la primera variedad. Marco Juárez Cinta, pues Leones ¿No? Cinta, Diamante Sí, Cinta, sí. todo. Luego vino Precoz Paraná, un montón de cosas. Claro, y Klein en aquel momento también. Y claro, Klein salió en aquel momento. Klein tuvo 3 líneas. Incorporó germoplasma, incluso Oscar Klein, que en ese momento Sí. era el director del criadero, él fue a México porque en ese momento había una acción muy fuerte del CIMIT de interactuar tanto sea con los programas oficiales, Oficial, en como este el caso era el INTA, INTA, que era fuerte, porque Norman Borlaug estuvo acá Sí. varias veces, pero también con los privados. Con Buck, con Klein, Buck, con Northrop King. Cargill, con todos Sí, los con programas Cargill. que estábamos trabajando en ese momento, todos fuimos invitados. Vos estabas en Cargill en esa Yo estaba en época. Cargill en ese Sí. momento, yo pasé un año allá y Sí. bueno, cuando yo trabajé, seleccioné y traje materiales. Y todos los Sí. programas hacían lo mismo. O sea, había eso es lo que se llama, lo que para mí es una cosa muy importante, esa integración público-privada. Sí. En este caso era una cosa pública, internacional, en Sí. el caso de CIMIT, porque es una organización muy grande, Sí. pero que tenía una interacción muy fuerte con los programas públicos y privados. Sí. Y eso dio un resultado Fabuloso. maravilloso. No, fue toda una Sí, sí. época. Y eso bajó esa fue la incorporación, eso coincidió porque Norman Borlaug, cuando uno le cuenta a los más jóvenes que Norman Borlaug venía acá y trataba de convencer a la gente que tenía poder de decisión que se permitiera el uso de fertilizantes, que se fomentara el uso de fertilizantes. Sí. Porque en ese momento el uso de fertilizantes era un poquito, ¿cómo? No hacemos más rotación agrícola ganadera. Claro. No, vamos a fertilizar, que eso contamina. Bueno, había una serie de prejuicios, Sí. y Norman Borlaug insistía mucho con eso, dice, ustedes fertilicen y yo le voy a dar los genes de enanismo para que ese trigo no se vuelque. Claro. Bueno, y esas dos cosas funcionaron. Lo que pasaba con el fertilizante era que se iba en vicio. Se iba en vicio y se caía. volcaba. Entonces tenías todo en el suelo, un rinde maravilloso, pero todo en el suelo. Claro. Pero no, la altura la pudimos bajar, con esos cultivares nuevos mexicanos tenían una altura de paja menor. Que no eran mexicanos, eran japoneses. Que era El mexicano, es un norinde. eufemismo, es Sí. una forma de resumir Sí. una metodología de trabajo. La metodología Sí. de trabajo del CIMIT era traer materiales de diversos orígenes y hacer muchas recombinaciones. Claro. Porque había dos conceptos, por decirte algo, en los 60, en los 70, que había que hacer pocas cruzas muy bien elegidas. Claro. Y había otra escuela que te decía, no, hace muchas Sí. y recombina muchas cosas, que eso te va a aumentar las chances de encontrar algo realmente destacado. Claro. Bueno, y eso fue lo que todos aprendimos que daba resultado. Claro, qué interesante. Bueno, después vino la nueva oleada con la genética europea, los franceses Eso y fue en demás, que- fines de los 90. fines de los 90. Exacto. Y ahí pegamos otro Y ahí salto vino de otra cosa, y rendimiento. eso vino también asociada con otra cosa que lo mencionamos hace un rato, que fue el menor precio y la Sí. difusión de más productos de fungicidas. Claro, ¿eh? O sea, claro. en los 80 el uso de fungicidas era Prohibitivo. Sí, Sí, caro era y caro. había pocos Claro. y no sabíamos usarlo. En Claro. Brasil se usaba, en Europa se usaba, pero nosotros no teníamos el know-how para manejar correctamente eso. La irrupción de estos germoplasmas europeos, conjuntamente con que el hecho de que los fungicidas estuvieran disponibles, permitió la difusión de estos materiales que de Sí. por sí genéticamente no tienen la resistencia que tenían los materiales que habían sido evaluados acá en el territorio argentino. Pero sí tenían potencial de rendimiento. Pero tenían un digamos. potencial de rendimiento que fue una cosa, como toda cosa que incremente la variabilidad, es siempre positivo. Claro, ¿Eh? seguro. Siempre positivo. Y digamos, toda la genética nacional fue entrando un poco en esa Y variante. ahora, en este momento, Sí. que estamos hablando de pasaron 15, 20 años, Sí. ahora ya esa genética está totalmente recombinada Sí. y hay un montón de variedades en este momento en el mercado, que son alrededor de 95 variedades comerciales. 95 Hay variedades. 95 variedades Hay con, para elegir. con desfiscalización. Acabo de recibir el listado hace unos días porque mañana tenemos la reunión de comité donde vamos a
hacer la actualización de lo que se llaman los grupos de calidad. Sí. Ahí entonces damos de baja las variedades que no existen más, que no hay disponibles, Sí. y damos de alta las nuevas incorporaciones. Bien. Y revisamos los grupos de calidad. Y bueno, y más o menos el número está alrededor de los 100, 95, 100 cultivares. ¿Y cómo se siente Klein o cómo te sentís con Klein desde el punto de vista competitivo con lo que Hay tienen una gran hoy? presión, la presión es terrible, pero el ánimo supera la presión. Seguro. No, somos un equipo de gente joven que yo tengo el gusto de integrar como asesor y como consultor. No, estamos totalmente entusiasmados porque los resultados son buenos. Tenemos 4 materiales, los últimos 4 materiales, hay 2 de ciclo largo y 2 de ciclo corto, son todos de grupo 1, pero hay otras cosas de otro tipo de grupos de calidad. Y fundamentalmente lo que apuntamos muy fuerte es a dar una mejor herramienta genética desde el punto de vista sanitario. Okay. El fungicida seguramente habrá que usarlo, Sí, pero la combinación de una buen background genético con un buen fungicida bien aplicado es lo que te garantiza un buen resultado. Y al mismo tiempo mirando calidad. Y la calidad está, pero tampoco nosotros no somos orientadores de la calidad que tiene que producir la Argentina. Le ponemos a disposición del mercado lo que el mercado pida, tanto sea el productor como la industria como la exportación. Sí. Y lo que estamos teniendo en cuenta, que es un tema que en genética se está usando mucho, es que tenemos que mirar el extremo de la cadena, que es el consumidor. Sí. Todo lo que sea mejorar la calidad nutricional de la harina final, que va a ser insumo de un producto panificable. Tiene que estar apuntado a eso. Claro. Ahí entran las micotoxinas, entra la relación del tipo de almidón que tenemos, el tipo de fibra, el tipo de proteína. Bueno, es un combo que hay que tener en cuenta pensando en que el destino final es un consumo alimenticio de primer orden. Néstor, no puedo dejar de preguntarte, vos fuiste pionero y tuviste mucho tiempo dedicado a desarrollar híbridos en trigo. Sí, en el 86 lanzamos el primero. El primero con Cargill. Sí, exacto. ¿Cómo estás viendo la perspectiva del trigo híbrido? ¿Es algo que va a ser difícil de que se instale en el futuro? Difícil no va a pasar como pasó con el maíz, con el girasol, con otros cultivos, que el híbrido reemplaza a la variedad. Sí. El híbrido va a ser una oferta más, de hecho lo es en Europa. En Europa vos sabés que hay. Sí. Hay una empresa con base en Alemania que vende trigo producidos con un gametocida, que se venden, que no desplazan a las variedades, sino que participan del mercado junto con las variedades digamos, normales, variedades comunes, libre, pero que comparten el mercado. Es decir, y va a pasar lo mismo, y según información que tengo, creo que en Canadá y Estados Unidos el año que viene va a haber un producto comercial. Ajá. Hay una empresa que está ya a punto de largarlo. El tema es que en el trigo uno necesita una alta densidad de siembra, es diferente que el maíz con 20 kilos en trigo necesitas 80 kilos. Tiene varias diferencias. Lo que se llama el incremento de semilla por unidad es 40-1 contra 3.000 o 1.000 a 1 en un girasol o en un maíz. Claro. Por cada granito o por cada kilo vos podés incrementar 40 veces, claro. Y eso es una limitante. Sí. Y después, bueno, estás manejando una autógama como alógama. Sí. Tenés que buscar la característica para que la flor abra lo suficiente como para recibir el polen. Sí. Pero ahora con toda esta batería espectacular de los marcadores moleculares, todo lo que nosotros hace 30 años hacíamos artesanalmente, a campo, por observación, ahora te lo marca un listado de marcadores moleculares, te dice cuáles son las líneas que tienen aptitud para esa fecundación cruzada. Y lo mismo para los sistemas de restauración. Así que la combinación de gametocida, sistema genético y marcadores moleculares seguramente va a hacer que va a haber híbridos muy competitivos que se van a destacar por rendimiento y seguramente tengan algún trait particular que lo van a poner sobre un material de característica híbrida. Ajá. Sí. Y en Argentina, en este momento, va a haber un desembarco. Va a llevar un poquito más de tiempo, pero seguramente va a haber un desembarco de algo así. Los grupos heteróticos más o menos ya están conocidos, definidos, así que, digamos, el tiempo de investigación a ciegas va a ser mucho más corto. Hay bastante desembarco en el tema de semillas de trigo. Hay 17 programas activos en Argentina de mejoramiento. Y se han instalado 2 compañías Se han instalado francesas. Hay vaivenes, hay compras, hay fusiones, hay algunas que van para el freezer, otras que se activan más, pero la competencia es fuerte, sí. Es como que pensamos que hay lugar para más trigo en Argentina.
Totalmente, y tenemos que perfeccionarlo, tenemos que mejorarlo. Nunca vamos a ser competidores en cantidad, no podemos competir con China, con Rusia, con lugares que tienen muchos miles de hectáreas disponibles. Pero creo que nos asimilamos más por superficie y por características y tenemos que mirar un poco más lo que hace Canadá y lo que hace Australia, que estamos en esos límites de superficie y nosotros podemos incrementar un poco más, podemos incrementar el rinde unitario, por supuesto, ahí estamos poniendo, en el caso del programa nuestro, el foco, aumentar ese rinde unitario, pero sin descuidar lo otro, sin descuidar la sanidad y sin descuidar la calidad. Pero el rinde sí hay que aumentarlo y se puede, en ese, como vos decías al principio, en ese paquete de genética y manejo. Eso es fundamental. Muchísimas gracias, Néstor Machado, por contarnos cómo estás viendo el trigo desde un lugar privilegiado, desde ese mirador que es Klein, cumpliendo un siglo de vida. Un siglo de vida, hace 100 años hubo un pionero espectacular, junto con otros en ese momento. Sí. Vos fíjate que las leyes de Mendel se redescubrieron a principios del siglo, 1900. Sí. Y en 1919 había un grupo de gente acá trabajando, haciendo genética para reemplazar la semilla que había sido traída en la valija de los inmigrantes. Bueno, y fue una explosión. O sea, la Argentina, Uruguay, Sudamérica en general, Brasil también, tuvo el privilegio o tuvo la inteligencia de traer la poca gente que sabía algo de genética aplicada de Europa, Alemania en particular, traerla acá para que desarrollara. Vos fijate la visión y las ganas de hacer cosas de esa gente. La verdad es sorprendente. Fabuloso, y mi homenaje a aquellos pioneros. Así es, así se lo debemos, tal cual. Enseguida continuamos.